La gala benéfica se desarrollaba en el salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad, un espacio inundado por luces cálidas, arreglos florales imposibles y el murmullo constante de conversaciones medidas. Las copas de champán tintineaban como si marcaran el ritmo de una obra cuidadosamente ensayada. Clara avanzó entre los invitados con paso lento, consciente del peso en su vientre y de las miradas que despertaba su embarazo avanzado. Llevaba un vestido azul profundo que caía con elegancia sobre su cuerpo, y aunque su sonrisa parecía tranquila, por dentro algo la empujaba a buscar a Alejandro con una urgencia que no sabía explicar. Había llegado sin avisar. No era su costumbre irrumpir en los eventos de su esposo, pero esa noche una inquietud persistente le había robado el sueño. Preguntó por Alejandro a un camarero, luego a una organizadora, y recibió respuestas vagas. Está por aquí. Debe estar con los patrocinadores. Cada evasiva tensaba un poco más el nudo en su pecho. El sonido de un ascensor abriéndose la condujo hacia la terraza privada del piso superior, un lugar reservado para conversaciones discretas, lejos del escrutinio del público. Al empujar la puerta de cristal, el aire nocturno le rozó el rostro y, con él, una risa que no reconoció. Clara se detuvo. A unos pasos, bajo una pérgola iluminada, Alejandro estaba inclinado hacia una mujer joven de cabello oscuro, su mano apoyada con familiaridad en la cintura de ella. La cercanía era demasiado íntima para ser un malentendido. No había necesidad de palabras. El cuerpo de Clara comprendió antes que su mente. El mundo se redujo a ese gesto, a esa risa compartida que nunca le había pertenecido. Alejandro levantó la vista y la vio. El color se le escapó del rostro como si alguien hubiera apagado una luz interna. La mujer giró también, sorprendida, y su sonrisa se quebró al encontrarse con la imagen de Clara, serena y visiblemente embarazada. Durante unos segundos nadie se movió. El murmullo lejano de la gala parecía llegar desde otro universo. Clara dio un paso al frente, con la espalda recta, sosteniendo la mirada de su esposo sin parpadear. Clara, balbuceó Alejandro, soltando la cintura de la mujer con torpeza. No es lo que parece. La frase cayó pesada, gastada, inútil. La mujer dio un paso atrás, arreglándose el vestido como si ese gesto pudiera borrar su presencia. Intentó hablar, explicar algo sobre una reunión tardía, un malentendido. Pero las palabras se atropellaron y se perdieron en el aire frío. Clara escuchaba sin escuchar, concentrada en mantener la calma, en no dejar que la indignación se tradujera en temblor. Desde el interior del salón, algunos invitados comenzaron a asomarse, atraídos por el silencio extraño en la terraza. Las miradas se multiplicaron. Un fotógrafo, intuyendo el drama, levantó su cámara antes de que alguien pudiera detenerlo. Clara sintió el peso de esas miradas, pero no retrocedió. Pensó en las noches sola, en las promesas, en el hijo que llevaba dentro. Pensó en cómo había aprendido a leer contratos antes que cuentos infantiles, en las lecciones de su padre sobre nunca mostrar la mano antes de tiempo. Alejandro dio un paso hacia ella, extendiendo la mano, pero Clara lo detuvo con una mirada. No necesitaba gritar ni llorar para ser escuchada. Su silencio era más elocuente que cualquier reproche. La mujer joven bajó la cabeza, consciente de que, aunque no se dijera nada, ya había perdido. Los invitados murmuraban entre sí, algunos incómodos, otros fascinados por el escándalo que se desplegaba sin filtros. Clara respiró hondo. Sintió al bebé moverse, como un recordatorio firme de su fortaleza. Miró a Alejandro por última vez, grabando ese instante con una claridad dolorosa. Luego, sin decir una palabra, se dio media vuelta y regresó al salón. A cada paso, el murmullo se abría como el mar ante ella. Nadie se atrevió a detenerla. La gala continuó, la música siguió sonando, pero algo se había roto para siempre en esa terraza. Todos lo sabían. Clara regresó al salón principal con el mismo paso firme con el que había salido,
aunque por dentro cada latido resonaba como un tambor. El murmullo bajó de volumen al verla entrar. Algunas conversaciones se cortaron de golpe, otras fingieron normalidad con risas forzadas. La orquesta afinaba instrumentos cerca del escenario, y el presentador consultaba su reloj sin notar, o fingiendo no notar, la tensión que se había instalado como una neblina invisible. Clara avanzó hasta una mesa lateral, tomó una copa de agua en lugar de champán y bebió despacio, dejando que la calma se asentara en su cuerpo. No buscó a Alejandro. Sabía que él vendría. Y así fue. Apareció a unos metros, con el traje ligeramente desordenado y una expresión que mezclaba pánico y súplica. Antes de que pudiera acercarse, Clara levantó una mano, un gesto pequeño pero definitivo. Él se detuvo. Ella asintió hacia el escenario, donde el presentador anunciaba el momento de los agradecimientos. Clara caminó hacia allí, y el presentador, sorprendido, le cedió el micrófono casi por reflejo. El salón quedó en silencio. Clara sonrió, una sonrisa controlada, serena, que no revelaba nada de la tormenta que había atravesado minutos antes. Agradeció a los asistentes por su generosidad. Habló de la importancia de la fundación, de los proyectos financiados, de las familias beneficiadas. Su voz era clara y estable. Algunos invitados intercambiaron miradas, confundidos por la normalidad del discurso. Alejandro la observaba desde el fondo, incapaz de anticipar el golpe que se avecinaba. Clara hizo una pausa, breve, calculada. Luego cambió el tono, no el volumen. Informó que, debido a circunstancias recientes, el Consejo Directivo había aprobado una reestructuración temporal para garantizar la transparencia y la continuidad de las donaciones. Pronunció su nombre completo y anunció su nombramiento como presidenta interina de la empresa matriz y de la fundación. Un murmullo recorrió el salón. Clara continuó explicando que los documentos ya habían sido firmados, que los bancos y los auditores estaban notificados, y que la donación principal de la noche se ampliaría a una cifra récord. Señaló a un asistente que subió al escenario con una carpeta. Clara la abrió y mostró copias de poderes notariales y cláusulas contractuales, mencionando, con una precisión quirúrgica, las disposiciones activadas por incumplimientos éticos y de conducta. No dijo la palabra infidelidad, pero todos la escucharon igual. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron, impulsados por la audacia del anuncio y por la magnitud de la cifra. El presentador, atónito, sonreía sin saber qué decir. Alejandro avanzó un paso, intentando hablar, pero los aplausos lo sepultaron. Clara no lo miró. Su atención se dirigía al público, a los miembros del consejo presentes, a los patrocinadores que asentían, algunos con admiración, otros con resignación. La amante, ubicada cerca de la salida, entendió de pronto el lugar que ocupaba en esa historia. Bajó la mirada y se escabulló entre la multitud, invisible ahora que el foco había cambiado. Clara concluyó agradeciendo la confianza y deseando una noche memorable. Entregó el micrófono y bajó del escenario con cuidado, consciente de cada paso. Varios invitados se acercaron a felicitarla, a estrechar su mano, a murmurar palabras de apoyo. Ella respondía con cortesía, sin detenerse demasiado. Alejandro logró interceptarla cerca de una columna. «Por favor», dijo él, en voz baja, «hablemos». Clara lo miró entonces por primera vez desde la terraza. No había rabia en sus ojos, sino una claridad fría. Negó con la cabeza. «Ya hablé», respondió suave, «y lo seguiré haciendo por los canales adecuados». Se alejó de nuevo. La música retomó su volumen. La gala siguió, pero el equilibrio había cambiado. Clara sintió al bebé moverse otra vez, como un latido compartido. Sabía que lo que había hecho no era un arrebato, sino el inicio de algo irreversible. Mientras el salón recuperaba su brillo, ella ya estaba varios pasos adelante.
calculando el siguiente movimiento. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio y una quietud engañosa, como si la ciudad ignorara deliberadamente el terremoto social que estaba a punto de desatarse. Clara se despertó temprano, antes de que el sol terminara de colarse por las cortinas, con la mente despejada y una determinación serena. Se sentó en la cama, apoyó una mano en el vientre y respiró hondo, recordándose que cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría un eco duradero. No había lágrimas ni dudas, el tiempo de reaccionar había terminado la noche anterior. En la mesa del comedor la esperaban los documentos ordenados con precisión. Su abogada había trabajado hasta la madrugada y había dejado todo listo para la firma final. Clara repasó cada página con atención, no por desconfianza, sino por hábito. Cuando estampó su firma en la solicitud de divorcio, el gesto fue firme, casi elegante. A continuación, firmó los acuerdos de custodia preventiva y las medidas de protección patrimonial. El futuro de su hijo no quedaría a merced de improvisaciones ni de escándalos mediáticos. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Alejandro despertaba con el teléfono vibrando sin descanso. Mensajes del consejo, llamadas perdidas de socios, notificaciones de noticias emergentes. Encendió la televisión y su nombre apareció en la pantalla junto a titulares que hablaban de reestructuración, pérdida de control y crisis de liderazgo. Las imágenes de la gala se repetían en bucle, con Clara en el escenario, segura, dominante. Intentó llamar a Clara una y otra vez, pero todas las llamadas iban al buzón de voz. A media mañana, Clara llegó al edificio corporativo. No entró por la puerta lateral. Cruzó el vestíbulo principal, bajo la mirada curiosa de empleados y ejecutivos. Algunos la saludaron con respeto, otros con una mezcla de sorpresa y alivio. En la sala de juntas, el consejo la esperaba. Clara expuso un plan claro, auditorías inmediatas, cambios en la dirección ejecutiva, un comité de ética independiente. No habló de Alejandro más de lo necesario. Su ausencia se volvió elocuente por sí sola. Las votaciones se resolvieron rápido. La estabilidad tenía un nuevo rostro. Al salir, los periodistas la guardaban. Micrófonos, cámaras, preguntas superpuestas. Clara se detuvo. Apoyó una mano en el vientre y pidió silencio con un gesto. Confirmó la reestructuración. Habló de transparencia y de su compromiso con la fundación. No atacó, no acusó. Su control del relato fue tan preciso que dejó poco espacio para la especulación. Agradeció el interés y se marchó sin aceptar preguntas personales. Por la tarde, Alejandro intentó verla en la casa familiar. El guardia le informó, con una cortesía implacable, que no estaba autorizado a entrar. Desde el coche, Alejandro observó las luces encenderse una a una, consciente de que había sido desplazado no solo del negocio, sino de la vida que creía asegurada. Recibió un correo, la notificación formal del divorcio. La ley hablaba con una frialdad que ningún ruego podía ablandar. Esa noche, Clara se sentó en la terraza de su nueva residencia temporal, una copa de agua entre las manos. El teléfono vibró con mensajes de apoyo y ofertas de ayuda. Los titulares ya hablaban de ella como la heredera que tomó el control. Clara apagó el dispositivo y miró el cielo. Pensó en el hijo que pronto conocería el mundo, en el ejemplo que quería darle. No de venganza, sino de dignidad. Cuando el bebé se movió, Clara sonrió por primera vez sin reservas. Sabía que el shock no había sido solo para los demás, sino también para ella misma. Había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. El imperio había cambiado de manos, sí, pero más importante aún, ella había recuperado su narrativa. Y en ese silencio nocturno, quedó claro que el verdadero nacimiento que se aproximaba no era solo el de un niño, sino el de una mujer que ya no aceptaría menos de lo que merecía.